El día de hoy vamos a compartir la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. Y el título de este sermón es Vida Nueva en su resurrección, así como está en la palabra, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, y una vez por todas, más cuando vive, para Dios vive. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo, por el Señor Jesucristo, por la salvación que tú nos has dado, por habernos justificado, declarado justos por haberte creído que eres Dios, el Hijo de Dios, que vino a entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y habiendo creído con fe, Señor, fuimos justificados. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo. Y el día de hoy te pedimos que con tu Espíritu Santo, que ilumina nuestros corazones, podamos entender tu palabra y ser convencidos, Señor, para poder andar, Señor, mejor cada día. Te damos gracias en este día y oro por cada uno de mis hermanos presentes acá, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo resucitó para la gloria de Dios, así el creyente anda en vida nueva y vive para Él. La resurrección del Señor Jesucristo glorifica a Dios, lo mismo que la vida nueva de un creyente, resultando además en el alejamiento del creyente del pecado, que es la santificación del creyente. El creyente va a vivir una vida nueva después de haber creído en el Señor Jesucristo, y se aleja de la vida de pecado para vivir para Dios en Él. El versículo clave es el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente no solamente es justificado por la fe. Romanos nos presenta la justificación por la fe. Pablo hace una exposición bien clara acerca de cómo es la justificación. El apóstol Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia de Roma porque quiere compartirse el evangelio. No es que ellos no sean salvos, sino que quiere enseñarles más de su fe. Y esto lo hace explicando la doctrina de la justificación, obviamente. Pero ahora dice, y en este pasaje, que no solo se trata de la justificación del creyente, no solamente el creyente ha sido justificado, ha sido imputado la justicia de Cristo, sino que también a la vez ha sido santificado. Y esto es lo que empieza a hablar el capítulo 6 de Romanos. Esto significa que el creyente es apartado del mundo para Dios, juntamente con su justificación por su fe en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. El creyente, además, fue también santificado, no solamente justificado. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere explicar y enseñar en este pasaje de las Escrituras. La justificación se evidencia con la santificación. La justificación en la vida del creyente se puede ver a través de la vida de santificación que lleva el creyente. Porque la santificación tiene 3 etapas, de acuerdo a este pasaje, lo vamos a ver también. Es posicional cuando uno ha creído en Cristo y ha experimentado la justicia de Dios. Entonces, pero es también progresiva en el transcurso de la vida, se va apartando del pecado y va a ser final cuando reciba un cuerpo glorificado y el cuerpo no va a pecar más delante de Dios. Esto quiere decir que al creer en el Señor Jesucristo, el hombre, que Él es 100% hombre, 100% Dios, y su obra en la cruz, el creyente es justificado, pero también apartado para Dios, santificado posicionalmente,
pero su vida cristiana continúa y así su proceso de santificación. Esto significa que seguirá apartándose del pecado hasta que un día definitivamente apartado del pecado, cuando esté en presencia del Señor con un cuerpo glorificado, ahí no pecará más. Pero todo esto, o sea, tanto la justificación como también la santificación, es posible porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Y esto es lo que está diciendo este pasaje. Esto es posible porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Aunque este pasaje se enfoque en la santificación, podemos decir que el creyente tiene vida nueva en su resurrección. Hermanos, el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? Y aquí Pablo va conectando con lo que dice más antes. Dice, ¿qué pues diremos después de ser justificados? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, aquí el apóstol Pablo está conectando lo que anteriormente dijo en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está hablando de la transgresión de Adán. Y el Señor Jesucristo representa la gracia, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia del don de la justicia. Cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? Esto quiere decir, en otras palabras, ¿qué se espera de la persona que ha sido justificada por la fe? ¿Qué es la expectación que tenemos de aquel que se ha convertido, de aquel que ha sido declarado justo por el sacrificio del Señor Jesucristo? Ahora, ya que sus pecados han sido perdonados, los que cometió, los que comete y los que cometerá, esto dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué podemos esperar de aquel que ha sido perdonado? ¿Qué se espera entonces de esta persona justificada por su fe? Y entonces él dice y responde con otra pregunta. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Está hablando un poco de una forma irónica aquí. Solo se trata de la justificación del creyente, solo se trata de recibir perdón de pecados, salvación. Bueno, ahora después de haber creído en el Señor Jesucristo, que sus pecados han sido perdonados, ¿tiene el creyente licencia para seguir practicando el pecado? Eso dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿La justificación es acaso una licencia para seguir pecando? Pablo lo dice de una manera irónica. Y si esto es así, entonces abundará la gracia, siendo que por gracia el creyente es salvo, también vive por la gracia de Dios. Pero Pablo aquí es enfático y dice, la gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para pecar. Hermanos, y esto explica por qué, lo siguiente del pasaje explica por qué. Y el versículo 2 dice, de ninguna manera, en ninguna manera. Esto quiere decir que lo que se espera de una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, o sea, alguien que ha sido justificado por la fe, es que la gracia otorgada por el sacrificio del Señor Jesucristo, que resulta en el perdón de pecados pasados, presentes y futuros, por el arrepentimiento, no es licencia para pecar. Eso está diciendo Pablo. Es lo que se espera. ¿Qué se espera? ¿Vamos a perseverar en el pecado? Pablo dice, de ninguna manera. La gracia no es licencia para pecar. ¿Por qué la gracia no le permite pecar al creyente? Es otra cosa. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? Entonces el apóstol Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, juntamente con la justificación, el creyente ha recibido la santificación, ha sido apartado para Dios. Esto es lo que está diciendo aquí. ¿Qué quiere decir que ha sido apartado de Dios? Que por la obra del Espíritu Santo ha sido apartado de Dios a través de la regeneración, ha sido regenerado. O sea, no solamente es que nominalmente le han dicho, eres justo, sino que para decir que es justo, esta persona ha sido regenerada, ha sido transformada. Tal vez la historia que mejor ilustra esto de la regeneración es el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo le pregunta, ¿qué debo hacer para entrar en los cielos? Y el Señor le dice, debes nacer de nuevo. Está hablando de la regeneración. O sea, una persona que ha sido justificada, ha sido regenerada. ¿Qué se espera, dice Pablo? Se espera de esta persona, no que siga pecando, porque la gracia no es licencia para pecar. ¿Por qué tendría que
seguir deseando pecar todo el tiempo, como era antes de conocer al Señor Jesucristo, tal parece que la santificación del creyente se levanta como una evidencia de la justificación o de la conversión a Cristo. Eso está diciendo Pablo. La santificación se levanta como una evidencia de que hemos sido justificados. El creyente anda en santificación desde que ha sido apartado para Dios y cada día se aparta más del pecado hasta la santificación final. Y esto pareciera que es una evidencia, y es una evidencia de la justificación. No puede haber un creyente licencioso, aquel que se da al pecado, que aparentemente sigue esclavo del pecado. El creyente es esclavo de Cristo, aunque tenga todavía pecados en su vida con los que puede estar lidiando, sin embargo, ha sido regenerado, por tanto, su tendencia ahora no es pecar, sino la rectitud, la justicia, porque ha sido justificado y también santificado y ha sido apartado para Dios. Y la base es esto, que para ser justificados hemos sido regenerados. Y si hemos sido regenerados, ¿qué se puede esperar de nosotros? Más que el camino de la santificación, no hay otra respuesta. Aún la lógica nos puede decir esto. Pablo dice que un creyente no puede seguir viviendo para pecar, porque ha sido justificado y ha sido santificado, y la razón es porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está hablando de la regeneración. Está hablando del hecho de la regeneración en el creyente. Versículo 3. Dice, aquí el apóstol Pablo empieza a hablar del significado del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo significa un acto simbólico de la justificación y la santificación del creyente. El creyente se identifica públicamente con el Señor Jesucristo. Así como Él murió públicamente, también el creyente públicamente afirma que muere al pecado, a sus tres enemigos del pecado, que es la carne, que es el mundo, que es Satanás. Son las tres fuentes de pecado que el creyente encuentra en su vida, pero cuando se bautiza, está dando testimonio público de que está muriendo a esto. Esto significa que el bautismo es una expresión exterior de un evento espiritual interior, que es la justificación, y la santificación es el bautismo, no es un rito. Estoy queriendo decir algo, me ha sucedido algo. He sido declarado justo habiendo creído que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Su justicia me ha sido imputada. Mis pecados le han sido imputados a Él. Él ha llevado mis pecados. Ahora, cuando me bautizo, estoy diciendo que eso ha ocurrido porque he sido regenerado y lo que de mí se espera es la santificación. Y por eso yo me bautizo. Cristo murió públicamente por mí, yo también me bautizo públicamente para mostrar aquella regeneración, aquella justificación que ha ocurrido interiormente y lo quiero hacer en público porque es algo, un evento que me ha ocurrido a mí. Recuerdo, yo he crecido en el ministerio también, mi padre pastor, y anciano y pastor, y entonces él cuando bautizaba decía, hermanos y hermanas, decía, cuando les bautizaba y les recomendaba lo que van a decir en el bautismo. Yo recuerdo que él decía así, me bautizo, dice, porque muero para el mundo y quiero vivir para Cristo, porque había unos hermanos que no podían decir su testimonio, no podían articular su testimonio, como no siempre todos podemos decir, ¿no? Siempre todos podemos expresar bonito, ¿no? Entonces mi padre decía, vas a decir, me bautizo porque quiero morir al mundo y quiero vivir para Cristo, con eso te cubres, ¿ok? Y eso es lo que es el bautismo. Porque no solamente porque nos dicen, o mi papi lo decía, o algún pastor decía, sino es una realidad que nos ha ocurrido cuando hemos sido justificados, hemos sido regenerados y de lo que de nosotros se espera solamente la santificación. Es la consecuencia normal. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El creyente ha sido sepultado prácticamente con el Señor Jesucristo. Cuando ha decidido bautizarse, ha muerto juntamente con Él. El creyente, hermano, está unido con Cristo en su muerte. Esto nos habla de la doctrina de la unión con Cristo del creyente. Hermanos, cuando hemos sido regenerados, cuando hemos sido justificados, estamos unidos con Cristo en su muerte. Eso quiere decir que nuestra unión con Cristo es inquebrantable. Hermanos, esto es lo que, pues por eso que hay que tomar en serio el bautismo. El bautismo no es un rito nomás, el bautismo es una expresión de lo que nos ha ocurrido, manifiesta nuestra propia unión con Cristo. Estamos unidos con Cristo. ¿Por qué?
porque tenemos de su Espíritu Santo. El bautismo es una expresión de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra unión con Cristo. Entonces, hay un entendimiento más profundo que superficial del bautismo. Estoy unido con Cristo en su muerte, y no solamente en su muerte, como vamos a ver un poquito más después, sino también estoy unido en su resurrección. Si Cristo ha muerto y yo he muerto con Él, he sido regenerado, justificado, ahora santificado, un día cuando Él resucite, yo también resucitaré. O sea, el bautismo está explicando, está mostrando esto, y el apóstol Pablo está queriendo hacerles entender a los hermanos de Roma, no es que les quiere evangelizar, sino que quiere compartirles un poco más profundo el evangelio, y ese evangelio más profundo es que la justificación implica la santificación. No puede haber un creyente que es justificado y que no ande el camino de la santificación, es lo que Pablo está tratando de arguir aquí. Y esto es exactamente lo que dice la siguiente frase: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, aquí no discute si el Señor Jesucristo resucitó o no, afirma de que Él resucitó porque el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús después de su resurrección. Se encontró con el Señor. Ahora, Él no lo puede narrar, no lo puede describir, no lo quiere describir, pero sí se encontró con el Señor. Está en los Hechos y en algunos otros pasajes Él explica ese encuentro con el Señor. Pero dice que el Señor resucitó de los muertos por la gloria del Padre. La muerte no lo podía detener porque es hombre 100%, Dios 100%, y además nunca pecó. Él es la gloria del Padre. A veces no tenemos una idea clara de quién es Jesús, pero Jesús es Dios. Y a veces no se tiene una claridad en la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios, pero siendo Dios se humilló hasta la muerte y entregó Él voluntariamente su vida. Y Él nunca pecó, que habla también de la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Él nunca pecó. Al resucitar el Señor Jesucristo no solo justificó a los que creen en Él, sino que también los santificó. Por esto Pablo afirma y dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Como el versículo 4 todo dice, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve usted la implicación? El Señor Jesucristo resucitó porque Dios es glorioso. O sea, no hay discusión sobre eso, pero no hay igual discusión que el creyente justificado muestre también su santificación. Es lo que está diciendo Pablo aquí: Cristo resucitó, esto va a ser evidente, yo lo he visto, resucitó, pero en base a eso también no hay discusión en que el creyente justificado muestre también su santificación. Entonces el creyente tiene que vivir como justificado y santificado, una vida diferente a la que tenía antes, una vida nueva. Y por eso Pablo dice en este versículo, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que está diciendo Pablo. La santificación es andar en vida nueva. La vida vieja era una vida pecaminosa porque correspondía a una persona no justificada, sino pecadora y condenada. En cambio, la vida nueva corresponde a una persona justificada, santificada, una persona declarada justa, libre de pecado y que vive apartándose del pecado sin abusar de la gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios. Así también el creyente anda en vida nueva. La resurrección de Cristo glorifica a Dios, lo mismo que la vida nueva de un creyente. El creyente vivirá una vida nueva después de haber creído en el Señor Jesucristo. Habrá entonces una vida antes de conocer a Cristo y una vida después de conocer a Cristo. Y esta vida después de conocer a Cristo es un camino de un justificado que vive en la santificación. Versículo 5 dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. El creyente, al haber creído en el Señor Jesucristo, está intrínsecamente unido con Él, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está unido en su muerte con el Señor. El creyente está unido, intrínsecamente unido, está unido con Cristo. Si el creyente está unido con Cristo, tiene su Espíritu Santo, porque la ha regenerado, porque además somos templo del Espíritu Santo, hemos recibido el anticipo del Espíritu Santo. O sea, no tiene otra cosa
que es reflejar sino la santidad del Señor Jesucristo. O sea, si el creyente está unido con Cristo y tiene su Espíritu Santo, ¿cuál es la consecuencia lógica? La consecuencia lógica es que va a reflejar la santidad que el Espíritu Santo le ha dado al regenerarlo. O sea, la justificación implica la santificación. O sea, no puede haber justificación sin santificación. No puede ser que el Espíritu Santo habite en el creyente y el creyente no dé fruto del Espíritu. No puede haber, sería una contradicción, no puede haber, esto está diciendo Pablo. El creyente anda en buena compañía con el Señor Jesucristo, por tanto también busca una buena compañía y la compañía la encuentra con otros creyentes que han sido justificados y santificados con la iglesia del Señor, los llamados afuera para vivir con Dios. ¿Sabe, mi hermano? Y esto lo digo como pastor. Cuando uno es creyente y justificado y santificado, tiene la buena compañía del Señor Jesucristo, pero busca también la compañía de sus hermanos que están en la fe, porque con ellos crece, porque con ellos le confrontan, porque la vida espiritual de mi hermano me ayuda a vivir a mí una vida espiritual. A veces la vida espiritual de mi hermano me desafía a mí para ser mejor. A veces mi propia vida espiritual le edifica a mi otro hermano. Pero si yo busco amistades en el mundo, ¿qué cosa puedo yo aprender? No estoy diciendo que no hay que relacionarse con gente del mundo. El Señor ha sido bien claro al respecto. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero somos la luz del mundo. Y entonces nosotros buscamos la compañía de aquellos que también han sido regenerados, de aquellos que también han sido justificados. Por eso Pablo habla acerca de esto. Versículo 5, de la parte 2, dice: así también lo seremos en su resurrección. Pero el creyente no solo está unido en su muerte, sino también en su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, no estamos unidos con Cristo solamente en su muerte. Estamos unidos con Cristo también en su resurrección. Estamos unidos con Cristo, hermanos. Un día, si todavía estamos vivos, el Señor nos arrebatará. Pero si hemos muerto, nos resucitará. Porque la justificación no solamente es el hecho de declararnos justos, sino de declararnos santos, y se basa en la unión que tenemos en Cristo a través de la regeneración. Por tanto, damos fruto de santificación, pero al estar unidos con Cristo en su muerte, también lo estaremos, hermanos, en su resurrección. ¿Sabe que a veces encuentro, hermanos, que las personas no viven la vida cristiana con perspectiva eterna? Hay que pensar que un día vamos a estar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que somos creyentes y que vamos a dar cuenta a nuestro Señor de nuestra mayordomía. Y tenemos que vivir nuestra vida cristiana con perspectiva eterna, porque este mundo, hermanos, no es nuestro hogar. Somos peregrinos. Nuestra verdadera nacionalidad está en el cielo. Hermanos, y entonces estamos unidos con Cristo en su resurrección. Por eso la resurrección es real. Podemos conseguir muchas cosas aquí en los Estados Unidos, especialmente cuando venimos de diferentes tipos de países, como nosotros, pero no importa cuánto podamos conseguir aquí, si nosotros no tenemos lo más importante, que es la salvación de nuestra alma, y vivimos como verdaderos justificados y santificados por el Señor. En otras palabras, al estar el creyente unido al Señor Jesucristo, en el cual es santificado, también resucitará como el Señor Jesucristo. El creyente solo buscará parecerse al Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo en síntesis. O sea, nosotros como creyentes tenemos que parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Eso es todo lo que es la vida cristiana. Parecernos cada vez más al Señor. Y eso es el proceso de santificación. Por esto afirma el apóstol Pablo, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esto quiere decir que la unión con Cristo del creyente es tan profunda que es como si él mismo estuviese crucificado con él. Su naturaleza caída es clavada en la cruz, juntamente con el Señor Jesucristo. Por eso ahora él no quiere pecar. Y cuando peca, siente culpa y confiesa su pecado, como dice 1 Juan 1:9,
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No que el creyente no va a pecar, pero no es licencia para pecar, dice Pablo, que cuando peca siente culpa, y si cuando peca no siente culpa, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Tal vez no hay un entendimiento claro de la santificación. Al ser imputada la justicia y rectitud del Señor Jesucristo a todo creyente, este también ha crucificado su viejo hombre. El creyente justificado ha crucificado por fe su viejo hombre. En cambio, el creyente, el hombre nuevo vive una vida nueva habiendo sido justificado, sabiendo que la gracia no es licencia para pecar, pues es santificado. El creyente ya no vive en los viejos hábitos de pecado, sino vive una vida nueva porque entiende que ha sido apartado para Dios por su fe en Cristo. Es santificado. Aquí el desafío es entender nuestra justificación, pero también entender nuestra santificación como creyentes. Y luego el versículo 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, se refiere a la muerte del creyente. Es solo allá donde el cuerpo vuelve al polvo, y del polvo ha sido tomado y al polvo volverá. Entonces, el versículo 6 sigue diciendo, a fin de que no sirvamos más el pecado. En la glorificación el creyente será libre del pecado para siempre, su santificación estará completa, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si bien él es regenerado, el cuerpo del creyente todavía no ha sido completamente redimido hasta que muere. Pero no es esclavo del pecado, mas es esclavo del Señor Jesucristo. Y a veces esa lucha es la que los creyentes no lo pueden manejar. Por esto necesita confesar sus pecados para seguir el camino de la santificación progresiva. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El creyente ha muerto del pecado porque ha sido justificado. Su tendencia ya no es el pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. El creyente busca la santidad, la pureza en su vida cristiana, busca obedecer la palabra de Dios por sí mismo. No necesita constantes recordatorios el creyente para ser santo, porque el Espíritu Santo mora en él. Ha sido regenerado. De adentro viene la cosa, de adentro del corazón. Tiene una nueva naturaleza que se alimenta y fortalece con la palabra de Dios. Al convertirse de la esclavitud de pecado, y ha sido rota, ya no vive para pecar, el pecado ya no lo controla, sino Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estos versículos ratifican lo que se dijo antes en el versículo 5 al 7, que los creyentes han muerto con Cristo, simbolizándolo con el bautismo. Y si morimos con Cristo, por tanto, resucitarán también con el Señor, creemos que también viviremos con Él. Por esto que lo que significa el bautismo es importante en la vida del creyente, es mostrar algo espiritual que le ha ocurrido. Ha sido justificado, pero también ha sido santificado y lo demuestra públicamente en el bautismo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, no puede morir el Señor Jesús otra vez, porque ya ha resucitado. Por tanto, la muerte no se enseñorea más de Él. Ha vencido la muerte y nosotros también. Así como cuando estaba haciendo su ministerio terrenal, todavía tenía que morir. Trataron de matarlo en varias ocasiones, pero Él entregó su vida cuando el Padre lo dispuso en su voluntad. Y luego el versículo 10 dice que porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue una sola vez para siempre. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Por tanto, vive para llevar a cabo el plan de Dios con su resurrección. Por tanto, más cuando vive, para Dios vive. Está ratificando solamente eso. Y el versículo 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. El pecado ya no controla al creyente. Y esto es lo que es la santificación. Por tanto, dice, vosotros, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Está hablando de la santificación. Y esto es algo que Pablo se dirige a los hermanos de Roma. Les está diciendo, ustedes considérense muertos al pecado. Es la santificación. Pero el creyente vive para Dios, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro. El creyente es santificado y tiene una vida nueva. Esto es lo que se espera del creyente. Que el creyente que ha sido justificado también es santificado porque ha sido regenerado. ¿Y qué se puede esperar de un creyente regenerado? Más que el fruto del Espíritu. El creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Así también el creyente debe morir al pecado y vivir para Dios en Cristo. La unión con Cristo del creyente resulta del alejamiento del pecado y vivir para Dios. El creyente se aleja de la vida de pecado para vivir para Dios en el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitó para la gloria de Dios. Y así el creyente anda en vida nueva y vive para Dios en él. La resurrección de Cristo glorifica a Dios lo mismo que la vida de un creyente, resultando en alejamiento del pecado, que es la santificación del creyente. El creyente vivirá una vida nueva después de haber creído en el Señor Jesucristo, se aleja de la vida de pecado para vivir para Dios en él. Hermanos, un creyente no solo ha sido llamado para ser justificado por la fe, sus pecados perdonados después de haberse arrepentido, sino ha sido llamado también para santificación. Ya no es controlado y dominado por el pecado porque tiene una naturaleza regenerada, ha sido santificado posicionalmente y vive para apartarse del pecado cada día. Su santificación es cada día hasta la muerte, hasta la glorificación, hasta la consumación de la santificación final. La pregunta es, ¿tienes una vida nueva en su resurrección? Si tu respuesta es no, ven a Cristo el día de hoy, entrégale tu vida. Y si tu respuesta es sí, celebremos su resurrección, porque un día también, al estar unidos con Cristo, resucitaremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por tu palabra inspirada e inerrante, tu palabra que nos habla la verdad y que convence el corazón, Señor. Te damos gracias por la justificación, pero también te damos gracias por la santificación, porque eso es lo que tú esperas de aquellos que han sido justificados y aquellos, Señor, que son creyentes. Oramos, Señor, para que estas verdades sean reales, Señor, en nuestras vidas y nos hagan reflexionar, de manera que si no las tenemos, Señor, hoy podamos venir en arrepentimiento a ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.